Buenas tardes, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le habla su humilde servidora, la pastora Rosa Morales Zapata, en el programa de Compartiendo el Pan de Vida en Familia. Al lado de mis hijos, el maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. El nuevo predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. amén, todos están apurados por decir, pero eso es bueno, están animados. Bueno, mis amados hermanos, continuamos entonces con las preguntas y respuestas del capítulo 18. Y mis hijos ahora van a dar la respuesta. Amén, amados hermanos. Y las respuestas del capítulo 18 de Crónicas son estas, que dice así. ¿Qué hizo David? Primera Crónicas capítulo 18 versículo 1. Procedió a derribar a los filisteos. ¿A quién derribó? Primera Crónicas capítulo 18 versículo 2. Derribó a Moab. ¿De dónde tomó cobre David? Primera Crónicas capítulo 18 versículo 8. De Tijat, Cum y Jafé-Daser. ¿Quién estaba sobre los queretitas? Primera Crónicas capítulo 18 versículo 17. Benaía. O Benaía. Benaía. Amén, así es. Bueno, así es, mis amados hermanos. Tremenda respuestas. Espero que continúe Josía con las de él. Ok, bueno, me toca a mí, las del 18, ¿no? Sí, Claro, hijo, ya estamos hicimos la leyendo el pregunta. 18, hijo, ¿no acabas de oír? Sí, Sí, estaba ocupado. porque ya hicimos las preguntas del 17, del 18 y ahora toca las respuestas. Bueno, ¿a quién derrotó David? Según Primera Crónicas, capítulo 18, versículo 3. La respuesta es a Hadeser. Él tiene H al principio. Hadeser o Hadeser. Hadeser. ¿Qué tomó David? Según Primera Crónicas, capítulo 18, versículo 4. La respuesta es a mil carros. Mil carros. Sí, porque Melcaros ya suena nombre arameo. Sí, 1000 carros. Perdón. Por eso es 1000 carros, según 1000 carros. Crónica 16. Discúlpenme. Sí, Lo pronuncié como no era. amén. Bueno, aquí la corrijo, o sea, 1000 carros. 1000 carros. Sí. Perdón. Bueno, seguimos entonces, mis amados hermanos. Vamos a estar leyendo el capítulo 19, ¿verdad, Sinais? Así es. Que trae justamente 19 versículos. Yo voy a leer los primeros 5 y mis hijos leen los demás. Amén. Amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Derrotas de amonitas y sirios. Después de estas cosas aconteció que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Nahum, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Fíjense, mis amados hermanos, que siempre hay un demonio cerca de las personas, ¿no? David quiso hacer misericordia y consolar a Hanún, porque los amonitas habían tenido misericordia con David. Pero siempre hay una voz del maligno para hacer daño con su lengua malvada, ¿verdad? Y provocar problemas. Y cuando uno no es entendido, que uno no busca la dirección de Dios, acontecen muchas cosas malas. Entonces, dice, entonces Hanún tomó los siervos de David y los raspó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. ¡Qué humillación! Rasparle la cabeza ante a las personas, Josías, era una Como los egipcios. No, ellos. era una deshonra.
Pero también le cortó Josías los vestidos hasta las nalgas, o sea, para que le vieran sus partes íntimas. Qué triste, ¿verdad? Que tú vas a hacer un bien y te paguen con un mal. En la vida real también, esto es la vida real, porque esto aconteció en la vida real. Pero vamos a decir, en la vida actual, en esta actualidad hay gente que también te pagan con mal. Tú haces un bien y te devuelven con un mal. Pero de eso se encargará Jehová. Yo creo que siempre ha sido así, ¿no? Casi siempre. Porque hay gente que se dejan influenciar por el enemigo y se dejan llevar de las cosas malas del enemigo. No tienen discernimiento de Dios. Dice, se fueron luego y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Imagínese, qué vergüenza, ¿verdad? Qué triste historia que tú vayas a hacer un bien como hizo el rey David y le leyeran a sus mensajeros. Eso es como para llorar. Muy triste, no debe hacerse. Creo que nadie debe pagar mal a otro. Amén. Y si alguien te ha hecho esto, mis amados hermanos, déjenme decirles que no te preocupes, que Jehová cobrará venganza por ti, así como la cobró por David. Por una tontería se arman guerras internacionales, por una tontería se acaban matrimonios, por una tontería se acaban grandes enemistades, grandes amistades. Pero ¿sabe cuál es la tontería? El llevarse de la voz del mal, el no tener discernimiento. Esa es una gran insensatez, el no pedir a Dios primero respuesta antes de no actuar por sus propios medios. Amén. Así que no hagamos el mal a nadie, ni nos dejemos llevar de los chismes, casquillos y contienda de otros, que a lo mejor te quieren hacer un bien, termina haciéndote un mal. Te quieren hacer un bien, termina haciendo tú un mal al que te quiere hacer un bien. ¿Y qué acontece? Un mal mayor. No te dejes llevar de la gente mala. Si alguien te dice algo para evitarte un problema, está bien. Pero si alguien te está mandando algo para consolarte, recibe eso. Amén, recibe. Bueno, ahora Ezequiel va a leer del 6 al capítulo 10, Sinaí va a leer del 11 al 15 y Josías el resto. Amén. Del 6 al capítulo, no, al versículo. Del 6 al 10. Es el capítulo 19. ¿Del 19? Sí, ahí está. Ahí te lo pasé. No, sí, estoy viendo cuántos versículos tiene. Hasta el 19 tiene. Tú vas a leer del 6 hasta el 10. Eso es todo. ¿Y yo? Y Josías, Sinaí va a leer 5. Todos van a leer 5. Y leemos la palabra con la bendición del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gentes de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Bueno, parece ser que iban a tener mucha gente, 500 hombres de cada lugar, serían 1500. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Increíble, ¿no? Nada más iba a buscar... Él fue a consolarlo y salió de ahí, ¿qué? No, lo que pasa es que fueron a buscar para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y terminaron con 32,000. ¿Mataron? No, terminaron teniendo desolados a 32,000. ¿Quiénes? Los amonitas. Los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David. Ajá. Y los hijos de Amón le enviaron a 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo. Sí. Para unirse contra David. Contra Y David. David lo que quiso fue hacer misericordia. Mira cómo le pagaron. Oyéndolo, Qué David triste. envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Bueno, él también se puso sus estrategias cuando vio que los atacaban por delante y por detrás.
Entonces fue y buscó los más ventajosos, los más inteligentes del grupo para poder hacer también su propio orden de régimen de batalla y poder sobrevivir a esa pelea. Pero eso no lo sabremos sino hasta el que le sigue, que es el 11, y ese no lo tengo yo. Amén. Pero viste como los amonitas le pagaron con mal a David. Sí. David fue a consolarlos y ellos se levantaron en contra de David. Amén. Y dice el versículo 11. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas. O sea, que puso todos los guardias que ya había tenido en mano de Abisai su hermano y los ordenó en batalla contra los amonitas. Así es. Joab y Abisai. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. O sea, Joab iba a luchar contra los amonitas. Y Abisai iba a luchar contra los sirios, que estaban por delante y por detrás, que los estaban atacando. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca, dice Joab. Así es. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Los sirios que habían los amonitas que habían sobornado a los sirios, pues los sirios no hicieron nada y se fueron delante de David. de Joab, que Joab estaba peleando. O sea, pero Joab era de David. Sí, claro. Ellos huyeron, los sirios. O sea, no se unieron a la pelea. No. Claro, es algo que no tiene sentido. Qué malo, ¿verdad? La altivez y la arrogancia hace que un pueblo se divida por llevarse de un mal consejo. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también, ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Como los sirios huyeron, que eran el respaldo de los amonitas también huyeron. Y Joab volvió a Jerusalén. Así es. A Jerusalén. A mí me tocaba hasta el 15, ¿cierto? Sí. Bueno, Ahora le toca a Josías. Está haciendo como que Sí, bueno. un estudio. por ahí. ¿Qué capítulo era? el capítulo que está ahí, el 19. Hay dos capítulos. 19. Listo. Versículo. Del 16 en adelante. Del 16 en adelante. Del 16 al 19. Listo. Tenemos la palabra bajo el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores, perdón. Es que aquí la palabra se corta y pues sigue, pero no vi la flechita aquí. Así está. Bueno, embajadores, y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Zofá, general de ejército de Hadad-Ezer. Hadad-Ezer, el que salió en mi pregunta. Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos ordenó, perdonen por las confusiones y
por mi forma tan rara de decir las cosas. Pero bueno. Y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante del Israel, y mató a David de los sirios a 7,000 hombres de carros y 40,000 hombres de pie. Solo por mandarle a dar un sentido pésame, por tener misericordia hacia ellos. Mira la guerra que se causó y las muertes que hubieron. Sí. Triste, ¿no? Asimismo mató a Zofá, general de ejércitos. Ok, ese tenía miles de personas, imagínense. Wow. Wow. Al principio dice que son 7,000 hombres. Y después dice que son 40,000 hombres. 7,000, 40,000, son 47,000 hombres. Mató a miles de hombres. Miles. Wow. Mató a varias personas. ¿Pero por qué? Porque ellos se metieron con David. Bueno, el versículo... Así que se podría decir que no fue asesinato. Fue en defensa propia. No fue porque lo quiso matar. No, fue en defensa propia. Yeah. Bueno. Y viendo los siervos de Hadad Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Dijeron, mira, pues está ayudándote, me mataron a un montón de hombres y mataron a mi general, y por eso ahora somos tus siervos, por estar ayudándote. Y bueno, se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ya estoy escuchando esta historia, ¿verdad? Muy triste que por tú mandar a dar un sentido pésame a una persona se arma una guerra y mueran tantos inocentes. Qué doloroso, ¿no? La ignorancia de la persona, la falta de amor de Dios, la falta de discernimiento. Qué triste, mis amados hermanos. Pero bueno, así acontece. El que no tiene a Dios solo tiene maldad en su corazón, y lo que trae es desgracias. Bueno, y ahora mis hijos, con las preguntas del versículo 19. Amén. Y dice... Las preguntas, Josías. ¿Quién murió? Según 1 Crónicas 19:1. ¿En dónde tenían que estar los que... en dónde estarían hasta que les creciera la barba? Según 1 Crónicas 19:5. ¿Por dónde atacaban a Joab? Según 1 Crónicas 19:10. ¿A dónde volvió? ¿A dónde volvió Joab? Según 1 Crónicas 19:15. ¿Y con quién concertaron paz? Según 1 Crónicas 19:19. Amén. Amén. Ok. ¿Con quién David manifestó su misericordia? Según 1 Crónicas capítulo 19 versículo 2. Facilito. Encuéntrenlo en 1 Crónicas capítulo 19 versículo 2. Solo abran la Biblia y búsquenlo. Fácil y sencillo. ¿Qué tomó Anún? Según 1 Crónicas capítulo 19 versículo 4. La respuesta se la estaremos dando otro día. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y hasta aquí este programa. Ahora vamos a pedirle a José que ore por sabiduría e inteligencia para que no hagamos daño a aquellas personas que nos quieren hacer un bien. Amén. 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 Padre Santo Celestial, mi Dios, vengo en tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú, mi Dios, dándonos sabiduría e inteligencia, para no ser como los que atacaron a David, cuando David quería nada más consolarlos. Así es. Pido, Señor, que seas tú, mi Dios, ayudándonos y protegiéndonos de todo mal. Así es, Protégenos, Señor, de la necedad. Protégenos de ser necios, Señor. Ayúdanos Sí, a sí. nunca hacerlo.
Te Así pido, es. Señor, que seas tú, mi Dios, ayudando a los amados televidentes a tener más inteligencia para poder decirle a su esposo o esposa, cada día te ves más bella o cada día te ves más bello, Sí, o Señor. tienes la razón, mi amor, dejemos de pelear, que eso es un mal ejemplo para nuestros hijos, que los que ven este programa puedan entender y tener Todos los más sabiduría, oyentes, Señor mi Señor. Dios. Sí, Señor. Te lo Dios. pido, mi Dios, en el nombre de Eso. Jesucristo, Amén. amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias por esa oración, Josía. Gracias, Ezequiel, Sinaí, también por sus participaciones. Lo hicieron muy bien. Que Dios los siga bendiciendo y los siga usando con poder y gloria. Amén. Y esperemos que este mensaje que se hizo hoy sea de bendición para todos ustedes. Y no se vayan a perder el próximo capítulo de Crónicas, capítulo 20. Primera de Crónicas, capítulo 20. En la otra próxima oportunidad seguiremos estudiando este hermoso libro que es la Biblia, que nos lleva a la vida eterna. Amén. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.